La medición acompaña al ser humano desde la prehistoria. Las primeras reglas eran medidas a partir de partes del cuerpo, cuartas, pies o codos. Ya en la antigüedad se hicieron reglas de madera en las civilizaciones egipcia, griega o india. Obviamente se adecuaban a otros sistemas de medición, pero cuando hablamos de la regla de escritorio, de la clásica regla de 30 centímetros, su origen es más reciente. Su origen más antiguo remite al siglo XIV con William Medwell, que era un estudioso que creó una regla de medición en función de las pulgadas y que es prácticamente idéntica a las actuales reglas de escritorio. Así que hoy vamos a dar una vuelta hasta el pasado para conocer el origen y la historia de este instrumento. Hola a todos y a todas y bienvenidos a Avions Papel TV. So set your animal, 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 Como os estaba contando, la regla graduada es un instrumento de medición con forma de plancha delgada y rectangular. Incluye una escala graduada longitudinal y puede ser rígida, semirrígida o flexible. Suele estar construida de madera, metal o material plástico, entre otros muchos materiales. Su longitud total rara vez supera el metro y la mayoría se construyen de 30 centímetros. Incluye una graduación en el sistema métrico decimal en milímetros, centímetros y decímetros, o con alguna otra unidad de medida como en el caso del sistema anglosajón de unidades, donde se usan pulgadas o fracción de pulgadas. Las reglas se utilizan para trazar rectas, verificar la alineación o servir de guía, o simplemente para medir. En un juego de escuadras suele incluirse junto con la escuadra el cartabón, el transportador y el compás. Y es que debemos tener en cuenta que a lo largo de la historia de la medida se han utilizado muchas unidades de distancia que se basaban en partes del cuerpo humano, como codos, palmos y pies, cuya longitud exacta variaba según la época y el lugar. A finales del siglo XVIII comenzó a implantarse el sistema métrico y desde entonces se ha adoptado en diversos grados en casi todos los países del mundo. La vara de medición más antigua conservada es una barra de aleación de cobre que data del año 2650 a.C., encontrada por el asiriólogo alemán Eckhard Unger mientras excavaba en Nippur. También se sabe que se usaron reglas hechas de marfil durante el periodo de la cultura del Valle del Indo, mucho antes del año 1500 a.C. Durante las excavaciones de Lothal, en el año 2400 a.C., se encontró una de esas reglas calibradas con marcas situadas aproximadamente a un 16avo de pulgadas, es decir, 1,6 milímetros. Y se piensa que la regla de Mohenjo-Daro se divide en unidades correspondientes a 1,32 pulgadas, más o menos 33,5 milímetros, marcadas con subdivisiones decimales con una precisión asombrosa, con un error máximo de 0,05 pulgadas, es decir, 0,1 milímetros. Los ladrillos antiguos que se encuentran en toda la región tienen dimensiones que corresponden a estas unidades. Anton Ulrich inventó la regla plegable en 1851 y Frank Hunt ideó la regla flexible en 1902. Si hablamos de reglas curvas y flexibles, las plantillas Burmester son el equivalente a una regla para dibujar o reproducir una curva suave mediante una plantilla rígida. También se usa un dispositivo flexible que se puede doblar para ajustarlo a la forma deseada, conocido como flexicurva. Históricamente se empleaba en albañilería, una regla de plomo flexible que podía adaptarse a las curvas de las molduras, conocida como plantilla de Lesbos. La regla se ha fabricado durante mucho tiempo con diferentes materiales y en varios tamaños. El uso de la madera fue habitual hasta la generalización del plástico, que se puede moldear con marcas de longitud directamente en lugar de ser añadidas posteriormente. El metal se usa para producir reglas más duraderas, empleadas en los talleres y en la industria. También existen diseños que incorporan un borde de metal incrustado en una regla de escritorio de madera para mejorar su resistencia al desgaste, especialmente cuando sirven de guía para realizar cortes en una cuchilla. También se fabrican reglas de pequeña longitud, adecuadas para ser guardadas en un bolsillo. Reglas más largas, de 1 metro más, eran habituales cuando se delineaban a mano planos en formatos de papel grandes, como el DIN A1. También se utilizan metros plegables rígidos de madera o de plástico de 1 metro de largo. Antiguamente se empleaban varas de medir en toda clase de obras, actualmente reemplazadas por cintas métricas, odómetros o telémetros. Las reglas de escritorio se utilizan para 3 propósitos principales: medir, ayudar a dibujar líneas rectas y como guía recta para cortar y marcar con una cuchilla. Las reglas graduadas tienen marcas de distancia en sus bordes. Cuando se usaban tipos móviles en las imprentas, se disponía de reglas especiales calibradas con distintas escalas adaptadas al trabajo de componer galeradas de texto. Generalmente incluían pulgadas y unidades de imprenta especiales como agates, cíceros y puntos tipográficos. Los instrumentos de medición con una función similar a las reglas se hacen portátiles plegándolos, regla pleglable de carpintero o retrayéndolos en una bobina cinta métrica de metal, cuando no están en uso.
Cuando se extienden para su uso, son rectos como una regla. Por lo tanto, es muy fácil ver reglas de carpinteros que caben fácilmente en un bolsillo o cintas métricas que se enrollan en una pequeña carcasa. Un instrumento de medición de longitud flexible, que no es necesariamente recto, en uso es la cinta métrica de tela del sastre, una longitud de cinta calibrada en pulgadas y centímetros. Se utiliza para medir alrededor de un cuerpo sólido, por ejemplo, para medir la cintura de una persona, así como para la medición lineal, por ejemplo, para la longitud interior de la pierna. Se enrolla cuando no se utiliza, ocupando poco espacio. Una regla de contracción es un instrumento especial grabado con divisiones más grandes que las medidas estándar, que permite escalar automáticamente a un tamaño menor un modelo a partir de sus medidas originales, sin necesidad de realizar operaciones matemáticas. También se puede usar un programa de software de regla para medir píxeles en la pantalla de una computadora o de un teléfono móvil. Estos programas también se conocen como reglas de pantalla. Por ejemplo, la popular aplicación informática Google Earth dispone de una herramienta específica que permite medir distancias en línea recta entre puntos marcados en la pantalla. Por otro lado, también tendríamos el primer instrumento logarítmico, que sería la regla de cálculo. La regla de cálculo fue la calculadora mecánica rápida, útil y portátil utilizada por generaciones de científicos, ingenieros y arquitectos. Su primer diseño data del siglo XVII, se generalizó su uso en el XIX y en el siglo XX fue muy importante hasta que se vio rápidamente eclipsada por la aparición de las calculadoras digitales a comienzos de los años 70. Las reglas de cálculo más básicas son especialmente adecuadas para la multiplicación y la división. Con la incorporación de escalas adicionales, el instrumento puede realizar operaciones más complejas, como operaciones trigonométricas o extracción de raíces. Modificando las escalas estándar, se pueden incorporar fórmulas y constantes para multitud de aplicaciones concretas, como la química, la ingeniería mecánica, eléctrica o las finanzas, entre otras muchas. Las reglas de cálculo se fabrican en multitud de formatos, con las escalas dispuestas en líneas, círculos, espirales o cilindros. Pero el elemento clave común a todas ellas es la escala logarítmica. Descritos por primera vez por John Napier en 1614, los logaritmos fueron acogidos y reformulados rápidamente. Dispuestos en formas de tablas, los logaritmos permitían reducir prolijas multiplicaciones y divisiones a sumas y sustracciones mucho más sencillas. Edmund Gunther construyó el primer instrumento logarítmico colocando escalas logarítmicas en una regla y realizando cálculos con un par de divisores. Esta disposición permite imprimir una escala Gunther en un libro de texto. Y la escala Gunther se introdujo en 1620 y dio paso rápidamente a su transformación en una regla de cálculo autocontenida, simplemente usando dos reglas que podían deslizarse una respecto a la otra linealmente. Aunque es un dato discutido, se suele atribuir la construcción de la primera regla de cálculo a William Oughtred en 1622, quien también inventó la primera con formato circular. La regla de cálculo tuvo un lugar muy importante como vanguardia de las matemáticas relativamente breve. Pronto se convertiría en un instrumento de uso cotidiano de profesores y profesionales. Pasó poco tiempo hasta encontrar reglas de cálculo adaptadas al uso de agrimensores, carpinteros, artilleros o navegantes. Durante el siglo XIX, la eminente británica regla de cálculo se convierte en un instrumento de uso global. Su diseño como calculadora multiusos se extendió, mientras que el diseño de aplicaciones específicas de la química y las finanzas se multiplica. A mediados del siglo XX, las reglas de cálculo se encontraban en cualquier actividad que requiriese cálculo, desde la construcción y la electrónica a la meteorología, la radiación del cuerpo negro y la construcción de la bomba atómica. Aparte del uso tradicional, su uso en los colegios llevó a su fabricación masiva. De los modelos originales hechos a mano, en madera, se pasó a finales del siglo XIX a su fabricación usando celuloide y otros plásticos, bambú, magnesio y aluminio. Los nuevos métodos mecánicos de corte e impresión incrementaron la precisión de las reglas de cálculo y la velocidad de producción. Si bien a finales del siglo XIX se hicieron esfuerzos para conseguir reglas de cálculo que llegasen a las 4 o 5 cifras significativas, estos no pasaron de ser curiosidades de laboratorio, ya que la clave del éxito de la regla de cálculo seguía estando en su facilidad de uso, bajo coste y velocidad. La introducción de las calculadoras electrónicas en los años 70, que combinaban estas tres características con mayor precisión, consiguieron que el gigantesco mercado de las reglas colapsase. Hoy en día se siguen comercializando para los nostálgicos, en muchos casos incorporadas a objetos de lujo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya servido para aprender un poco más sobre la historia de la regla. ¡Adiós!